Bien, hola con todos, muy buenas noches, buenas tardes. Eh, Iniciamos nuestra sesión de hoy en dinámica de propulsión o ingeniería de propulsión. Este curso del, ya de la quinta semana que estamos finalizando con esta sección. Bien, continuamos con los temas de propulsión, recordando un poco sobre la dinámica de este tipo de sistemas. En la ingeniería de propulsión hemos estudiado algunos conceptos de principios de acción y reacción, así como las ecuaciones de movimiento, masa por la aceleración, que va a depender de la cantidad o de la variación de la cantidad de movimiento, luego donde también a partir de ello se ha venido desarrollando las ecuaciones Chbosky, donde podemos relacionar el impulso o el empuje específico con el empuje, asimismo para medir la eficiencia de los motores de cohete. Dentro de esta estructura, la gran importancia es que tenemos que tener en conocimiento cómo la fuerza está relacionada con la masa, la velocidad de escape y las variaciones de presión, tanto atmosférica y las presiones en la parte interna de la tobera, y esto multiplicado por el área de salida de esos gases por esa determinada tobera. Muy bien, generalmente lo que nosotros vamos a observar en este tipo de motores será la expulsión de gases continuos debido al consumo de la masa, en este caso, que será el combustible del vehículo. Muy bien, de igual manera relacionando el empuje específico con el empuje y la variación de masa, que estará relacionado por esa siguiente ecuación general, donde la cantidad de fuerza o empuje generado dependerá de las variaciones de masa multiplicado por la velocidad de empuje más la diferencia de las presiones. En este caso, presión, ya sea en la tobera, no la presión atmosférica o presión exterior, todo multiplicado por el área, esa área de expulsión de gases. Con esta dinámica nosotros podemos obtener un montón de informaciones y realizar también control de salida de gases. Asimismo, evaluar cuál es la eficiencia de este tipo de motores. Hoy desenvolveremos un poco sobre la estructura del sistema de propulsante sólido o propulsante líquido, propulsante híbrido. En la propulsión sólida, nosotros observaremos una mezcla de combustible oxidante en estado sólido, ¿sí? Donde esta va a depender de pólvora, polvoroto de amonio, también nitrato de sodio, etc. Asimismo, podemos reconstruir algunos combustibles composiciones químicas basados en algunos componentes químicos como nitrato de potasio, como oxidante, azúcar, como combustible y como una formulación de combinación que también se puede agregar óxido de hierro. En la propulsión líquida, aquí va a ser importante la separación de combustible y oxidante en estado líquido. Podemos nosotros aquí trabajar con combustibles como el oxígeno líquido, hidrógeno líquido, etc. Esto relacionado podría ser también una mezcla con el metano líquido. De igual manera, podemos observar la propulsión híbrida, donde podemos relacionar el combustible sólido como oxidante líquido y el oxidante líquido, donde podemos observar algunas composiciones químicas que luego
estas serán quemadas en las cámaras de combustión. Sí. Entonces, obtenemos aquí el diseño de un vehículo. Los motores de cohete de propulsión sólida. Encontraremos, como dijimos, en algunos conceptos, el vehículo con una determinada estructura. Esta estructura, la forma donde nosotros habíamos diseñado en el software OpenRocket. Una vez diseñado y fabricado nuestro vehículo, lo que nosotros hacemos es poder llevar al campo y poderlos acomodar en una pequeña plataforma de lanzamiento. Esta plataforma de lanzamiento puede ser construido desde estructuras rústicas hasta estructuras bien estables con determinada estructura capaz de soportar las vibraciones del vehículo al momento de despegar. Muy bien, generalmente a veces las plataformas cuando no tiene uno fijo, movilizar es un poco pesado, pero para ello se puede hacer posibles desarrollar también plataformas rústicos para poder hacer algunos lanzamientos particulares o momentáneos mientras se va implementando una plataforma fija. Entonces, en los motores de combustión sólida, generalmente encontraremos un vehículo con cuerpo y una cámara de combustión donde los granos serán colocados, así como la tobera y el sistema electrónico de igual manera. Esta estructura que nosotros ya habíamos desarrollado en el OpenRocket, un diseño estructural generalmente basado en las dimensiones, nosotros iremos desarrollando unas pequeñas plataformas de lanzamiento. Generalmente uno cuando inicia a realizar pruebas en campo, importante es siempre fijar lugares donde haya poca población, ¿sí? Entonces, para poder evitar ciertos accidentes o algunos problemas que pueden ocurrir. Es importante poder considerar, por ejemplo, ambientes donde yo puedo alcanzar fácilmente o encontrar cúmulos de agua. Esto va a ser muy importante para cualquier emergencia disipar de manera rápida. Nosotros cuando hemos realizado múltiples pruebas, hemos ido buscando lugares próximos a ríos o lagos donde podemos disipar de repente cualquier llamarada que puede existir. De igual manera, también por temas de emergencia y seguridad. Ok, cuando uno desarrolla o usa plataformas rústicos, es siempre importante realizar plataformas, bueno, un poco estables, sí, fijados, y estos serían de un solo uso, ¿verdad? Porque hay veces cuando desarrollamos ya una estructura, una plataforma de que vamos a realizar múltiples lanzamientos a un lugar fijo, ahí sí tendría que ser el diseño y la estructura más sofisticado, con todos los detalles. Obviamente, eso puede ir progresando a medida de los presupuestos. Como ya había comentado en un inicio, generalmente en este sector no hay financiamientos por parte de nuestro gobierno y tampoco cuando uno desea implementar este tipo de sistemas,
Generalmente lo que va a tener que hacer es invertir sin generar ingresos. Al contrario, generando gastos. Pero eso va a depender de los proyectos paralelos que uno pueda realizar. De igual manera, a los objetivos que se quiera llegar y cuál es el grado de financiamiento de manera particular que uno posee. Muy bien. Esto va a ser muy importante poder relacionar con otros vehículos de lanzamiento que ya son realizados en otros países. Generalmente los vehículos de motor de combustión sólida van a poseer una estructura donde el componente del combustible va a estar expresado en forma de granos compactados, cocinados o cocidos, con las formulaciones correspondientes para obtener una reacción eficiente. Lo que se busca en este tipo de vehículos de motor de combustión sólida, empezaremos a observar cuáles son las combinaciones generales y en base a ello poder implementar prototipos similares. Entonces, cuando empezamos a desarrollar motores de combustión sólida, sí, la composición tanto física y final, resultado final, el combustible tendría que verse como una composición compacta, ¿sí? Donde esta luego va a ser agregada hacia los motores, ya sea con una determinada prensa o una presión determinada para poder compactar este determinado combustible. Recomendable, hay veces, es poder colocar el combustible cuando aún todavía no se ha compactado. Luego esperar unas horas, entre 12 a 24 horas de secado, un poco más, inclusive hasta 2 o 3 días de secado antes de realizar el lanzamiento. De otra manera, también se puede hacer el cocido del combustible y mantener algunas horas abierto hasta que se compacte y luego colocar en la cámara de combustión el cuerpo del vehículo o en general en el motor, ¿verdad? Que va a ser una cámara de combustión donde se tiene que compactar con alguna prensa o a base manual, con alguna presión para compactar el combustible, pero siempre dejando una cámara de combustión interna. La composición que se puede usar puede ser nitrato de potasio como oxidante más azúcar combustible. De igual manera, óxido de hierro que puede ser usado en esta parte composición. Para nitrato de potasio, generalmente podemos usar al menos entre 60% a 70% y azúcar entre 40 a 30%. De igual manera, podemos agregar un pequeño porcentaje de composición de óxido de hierro, aproximadamente entre 2 a 3%. Esto como catalizador para poder acelerar la combustión. También esta composición en algunos países como los de Corea, otros países desarrolladoras de vehículos de lanzamiento de combustión sólida usan composiciones de perclorato de amonio como oxidante, polibutadieno hidroxideterminado como aglutinante. También esto puede ser combinado
con composiciones de nitrato de amonio. Muy bien. Entonces, estas composiciones son muy importantes que tener en consideración, ya que en algunos de ellos, de los casos, necesitan mayor seguridad. A diferencia de los métodos de desarrollo de combustible, en este caso llamado tipo Candy, no son tan agresivos como las composiciones de perclorato. Fácilmente la diferencia y la ventaja son que este tipo de combustible tipo Candy puede conseguirse de manera accesible en el mercado. De igual manera, el cocido de este tipo de combustible siempre hay que tener la consideración hacerlo en atajo abierto o con algunas seguridades donde de repente no quede afectando al lugar o hacer un cocido a una temperatura regulable. Generalmente es importante en este tipo de combustibles empezar desde los 10 grados máximo hasta los 30 grados de cocido, bueno, a nivel de temperatura, donde vamos a tener luego que luego ir agregando algunos valores en nivel de temperatura para conseguir la uniformidad del combustible compacto. Bien, entonces el propelente luego obtenido, ¿sí? Bajo esta composición es un poco menos, digamos, reactivo que de los de perclorato de amonio, debido a que el nitrato de potasio es un componente un poco lento en poder reaccionar, pero si está a altas temperaturas o si empieza a poder existir una chispa con una temperatura superando a los 50 grados, entonces se puede convertir en un propelente agresivo, generando el quemado del propelente y generando gases de alta presión. Muy bien. Aquí podemos mostrar un ejemplo de un vehículo que hicimos, un vehículo que lanzamos, el GISAT-1, que se hizo prueba en el año 2025. Aquí el vehículo de GISAT-3, GISAT-4, que también probamos hace poco, y algunos otros vehículos que luego iré mostrando. Bien, este vehículo es Janson, aproximadamente alcanzó los 1000 kilómetros. Disculpe. Claro, está bien. Serían 10.000 metros. Aquí sería 100.000 metros. Bueno, creo que acá hay un error. Bueno, es un aproximado donde este vehículo alcanzó hasta esta altitud he desarrollado con combustión sólida. La composición desarrollada fue usado este tipo de combustible. Bien, los motores de combustible sólido pueden ser desarrollados y luego probados en campos abiertos. Aquí tenemos un ejemplo donde nosotros estamos ahí de visita en el campo, un poco reconociendo el lugar y luego el vehículo implementado en ese lugar
para poder realizar algunas pruebas de encendido y de reencendido previamente al lanzamiento. También tenemos otra de las pruebas donde hicimos la colocación próximo a un río, donde también se hizo algunas pruebas estáticas. Para el cocido, uno del combustible puede usar de repente ciertas recipientes para luego realizar el cocido de determinado combustible a una temperatura regular. Este tipo de preparación es una preparación que puede ser tipo rústico, casero, donde se puede desarrollar, bueno, siempre también considerando las seguridades, porque si bien es cierto, está en un ambiente abierto, pero la temperatura también tiene que ser gradual para mantener eh, el propelente ahí de manera intacta y luego no termine siendo afectado. Entonces, como dijimos, la composición para un motor de combustión sólida siempre van a ser usados en un vehículos de pequeños tamaños, ¿sí? Y estos vehículos que pueden ser eh, lanzados o probados con este tipo de combustible que es suficientemente bueno, adecuado para hacer este tipo de desarrollos o de pruebas o de investigación. Claro, uno con las pruebas que va realizando puede usar también, puede usar diferentes composiciones de acuerdo a las literaturas. También hay otros métodos que pueden usar, algunos de ellos usan el, la pólvora negra, que también lo usan para poder hacer algunas composiciones químicas y que, bueno, en base a esa composición, pues uno podría ir viendo cuál es la cantidad de empuje que se está originando, ¿sí? Eh, y cuál es la eficiencia del combustible, en este caso, los motores. Ah, uno de los, uno de los temas importantes aquí es también el diseño del vehículo, ¿no? Bueno, en este caso, cuando se viene implementando el sistema de guiamiento y control que ayer nosotros habíamos visto en las clases de ingeniería, de diseño y construcción de vehículos, ¿verdad? Ahí observamos de que la parte electrónica, sistema de guiamiento, se necesitaba ciertos sensores y esto se acoplaba luego que ya el vehículo estaba lleno o cargado de combustible, ¿sí? Una vez que ya uno posee cargado el combustible, recién puede montar el sistema de guiamiento y control para, bueno, para poder empezar a obtener datos e iniciar el lanzamiento. Bueno, aquí hablando sobre los motores de combustión líquida ya, ¿no? No, sólida todavía estamos. Bueno, todavía estamos en sólido. Entonces,
Esto no, creo que aquí, a ver, vamos a ver, esto en realidad es combustión sólida. Ok, vamos a bueno, ponerlo esto para como ejemplo, porque ahí debería ser sólida. Bueno, vamos a ver. Bien, entonces continuando con el motor sólido, con una composición bastante eficiente que ha sido usado en esta área, son los porcentajes usados para este tipo de combustible. Solo tener en cuenta que este tipo de combustible requiere de una zona especial de un laboratorio para desarrollar la composición de este tipo de combustible, ya que es un poquito reactivo y que a veces de manera rústica o casero, a veces no se puede correr muchos riesgos, ¿sí? Porque el perclorato de amonio es, es 3, 4 veces más reactivo que el óxido o nitrato de potasio. Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado con todas las medidas que se requiera y de esa manera estructurar. De esa manera estructurar el determinado propelente. Entonces, de acuerdo al porcentaje, nosotros observaremos que para este combustible necesitaremos perclorato de amonio entre 65 a 70%, que sería o que estaría representando el oxidante principal. Luego el polibutatieno hidroxideterminado, el HTPV, entre 15 a 20%, que puede funcionar como un aglutinante y combustible. De igual manera, el óxido de hierro como catalizador entre un 2% para acelerar la combustión. De igual manera, en aluminio en polvo que aumenta ya el empuje. Bien, el agente curador 0.5% TDI para endurecer el polibutadieno hidroxideterminado. Es una pequeña composición que va a realizar. Muy bien. Ok. Eso encontramos con los motores, motor tipo líquido. Estos motores industriales de combustión líquida, nosotros consideraremos que este tipo de motores ya no usarán propelentes, ¿no? En este caso, en tipo granos, sino basados ya en composiciones líquidas, ¿sí? Composiciones químicas que fácilmente no se encuentran en el mercado, y cada uno de estos motores
pueden ser muy costosos para poder desarrollarlos o adquirirlos, ¿sí? Donde está representado por el tipo de combustible. Entonces, cuando hablamos del tipo de combustible, estaremos representando hidrógeno líquido y el oxígeno líquido. De igual manera, el metano líquido. El metano líquido con el oxígeno líquido. Estas dos funciones, ¿sí? Así como el queroseno que son usados por los rusos, sí, que, bueno, en este caso el hidrógeno líquido se usa generalmente en la mayoría de los motores. El metano líquido y oxígeno líquido lo usa la empresa SpaceX, sí, SpaceX, que usa este tipo de combustible y el motor basado en queroseno, RP1 y oxígeno líquido, que son usados por estos países como Rusia y también fueron usados en los motores Merlin, sí, de SpaceX. Por ciclo de combustión. El ciclo de combustión de este tipo de motores puede estar clasificado como ciclo de combustión abierta, luego el ciclo de combustión cerrada o combustión completa y expansión por generación de gases. Seguimos con el motor de combustión líquida. Este tipo de motores poseen válvulas o estructuras internas donde puede ser posible que este tipo de motor, como los rusos, pueden evolucionar hacia unos motores tipo Raptor de SpaceX. Okay. Los motores actuales, los tipos Raptors, son un tipo de motor que trabaja con metano y oxígeno líquido y con un ciclo de combustión cerrada o combustión completa. Cuando hablamos de ciclo de combustión cerrada, estamos expresando que estos motores, sí, poseen una realimentación aquí sin dejar escapar los gases, a diferencia de estos motores R25. Como podemos observar, este tipo de motor y que necesita pero, ok, ya. Lo interesante de este tipo de motor es que eh, puede aprovecharse la eficiencia del combustible al máximo, realizando una realimentación de los gases usados por los turbobombas. Entonces, aquí tenemos turbobombas que van bombeando composiciones líquidas hacia la cámara
combustión, pero que luego se tiene que una parte de esos gases son recuperados, luego reinyectados. Y pues posee un montón de válvulas de conversiones, etcétera, ¿no? También sistemas de compresión. El motor líquido fusionado con el oxígeno líquido del motor SpaceX puede generar un empuje de 230 toneladas a 2.3. Bueno, a nivel del mar, la presión en la cámara puede ser hasta 300 bar. Su ciclo de combustión es un ciclo de combustión cerrada, sí, donde se ha desarrollado también varias fuentes o varios tipos de motores. Tenemos el Raptor 1. El Raptor, el Raptor 1 es un tipo de motor de primera generación usado en pruebas iniciales de Starship. El Raptor 2, más potente, simplificado y de menor costo. La versión actual está utilizada en vuelos de no sé, sí. Raptor Vacuum RBA, variante optimizado para el espacio. La variante optimizada para el espacio con una boquilla más grande para mejorar la eficiencia del. Bien, los últimos motores de los Raptor tipo Vacuum son variantes optimizadas para el espacio con una boquilla más grande para mejorar la eficiencia en el vacío y que pueden ser usadas a nivel terrestre y a nivel fuera de la atmósfera. Este tipo de motores, tanto para realizar una reacción y otros. Luego, la función bajo la tasa libre expulsa los gases en dirección genera una fuerza donde podemos obtener varios ejemplos de, de ciclos de combustión. En el caso de los motores Raptor usados, son de una combustión de ciclo cerrado completo, donde puede aprovechar el combustible al máximo. Asimismo, puede ser usado a nivel espacial, fuera de la atmósfera terrestre, donde las cápsulas
también pueden usar ese tipo de motores para poder realizar maniobras eficientes. Creo yo hasta la actualidad, la implementación de las plataformas de lanzamiento, así como los motores de SpaceX, ha progresado bastante y basado en ello también lo que nos surge como tarea es empezar a desarrollar prototipos con respecto al tema que estamos tripulando. Bueno, temas de este tipo de vehículos o cápsulas son, son muy usados ahora en la actualidad para transportar tripulaciones. Bien, entonces aquí podemos observar que este tipo de motores de combustión líquida, son motores importantes que se usan ya en el aspecto aeroespacial de mayor tamaño, ¿no? Donde estos motores principalmente tienen un empuje inverso en el caso de los motores de reentrada, cuando utilizan el motor principalmente en sentido contrario, como aterrizajes como el vehículo Falcon. Asimismo, se pueden usar ese tipo de motores tipo Raptor o Merlin para los controles de reacción que se pueden usar para maniobrar en el espacio, pequeños propulsores usados para ajustar la orientación en el espacio y que pueden ser muy útiles luego para realizar reentradas. ¿Ok? Tenemos aquí otro tipo de motores eléctricos y alternativos avanzados que se usan, ¿no? Que se usan en el campo eléctrico para acelerar iones. Bueno, se usan los campos eléctricos para acelerar los iones. Ejemplo, los motores de sonda Deep Space. Bueno, todavía estos motores no, al parecer, más están en laboratorios, pero todavía no se así, se usan muy poco todavía, pero se usan en temas espaciales que están siendo usados, ¿no? Algunos de los motores generados por plasma ionizado que aceleran los campos electromagnéticos, ejemplo, como los propulsores en satélites Starlink. Bueno, en el caso de los satélites Starlink, sí ha mejorado y también se ha ido implementando estos pequeños motores. Bueno, en este caso, este tipo de motores utilizan radiofrecuencia para calentar el plasma y usar ella a velocidad, a determinadas velocidades, ¿no? En este caso, podemos observar este tipo de motores basados en motores motor de propulsión magnética, propulsión fotónica, etc. Los motores que usan electricidad para acelerar partículas y generar empuje, como los motores de propulsión nuclear y térmica. Este tipo de motores calientan un determinado gas hidrogenado con una reacción nuclear y son expulsados. Ejemplo, proyectos NERVA de la NASA. Ventajas: hasta 2 veces más eficiente que los motores químicos. Desventajas: desafíos de seguridad y regulación nuclear. Bueno, aquí es una técnica diferente que aplican para generar este tipo de motores.
que puede ser bien eficientes, pero que a la vez también puede ser por temas de seguridad, a veces puede ser difícilmente manejable. Pero de igual manera, este tipo de motores están trabajando, ¿no? Propulsión nuclear y eléctrica. Es bueno, en este caso, en este caso tenemos propulsión nuclear eléctrica que usa un reactor nuclear para generar electricidad y alimentar motores eléctricos. Tenemos este tipo de motores propulsión nuclear que usan un reactor nuclear para generar electricidad y alimentar motores eléctricos. Ejemplo, el concepto para las misiones a Marte. Ventaja, pueden operar durante años en el espacio. Las desventajas de este tipo de motores necesitan sistemas de disipación de calor, de disipación de calor, ¿no? Muy bien, hasta aquí vimos los diferentes tipos de motores. Hay algunas pruebas que luego se puede ir realizando. Entonces, la gran importancia es aquí ver cómo están estructurados. Este tipo de motores. Ok, aquí podemos observar, aquí podemos observar la implementación de ya de estos motores de combustión sólida en el vehículo. Realmente cuando inicia a implementar, como ya dije, puede usar presión. Ahora el tema es que cuando uno no puede ir a colocar agua, bueno, este tipo de combustible puede ocurrir un componente relativo. Siempre hay que tener cuidado cuando hacemos el cocinado del combustible, que evitar que caiga alguna gota de agua, ¿no? Porque si no puede terminar afectando y reaccionando rápido, em, terminando de
estallar. Bueno, en las diferentes pruebas que se realizó, se ha usado aquí el motor interno que quedaría así y la parte interna, eh, bueno, en este caso podemos decir de que este tipo de motores de combustión sólida con tobera han sido, como tienen esto, una salida de gases atravesando por la garganta y expulsión de gases. Este motor desarrollado por la empresa Automation, bueno, lo que permite es que esos gases calientes quemados puedan atravesar por, por la garganta y saliendo hacia la tobera. En esta representación va a ser muy importante identificar la salida de gases dependiendo de esa fuente. Aquí en un régimen subsónico, sí, el sistema podremos obtener algunas informaciones importantes. Sí, velocidad del primer. Si la velocidad es menor que en este caso de la velocidad del sonido, entonces la velocidad final sería. En el régimen sónico podemos observar que tanto la velocidad, el número de Mach y eh, bien, si la velocidad es igual a la velocidad del sonido, la velocidad de la onda viajante, ¿no? Si tenemos los torques, números de Mach similares, y ahí tenemos la dinámica. Para el régimen supersónico diremos
que la velocidad de flujo tendrá que ser igual a la velocidad de sonido. Si la velocidad es, luego una determinada velocidad sea diferente, entonces estaremos en un régimen supersónico. Ahí depende también de las ecuaciones del modelo de la tobera. Entonces, bueno, en este caso se puede calcular esas tuberas, ¿no? El tamaño para refrescar los gases o eh, aprovechar la dinámica de ese sistema para tener mejores resultados. Que observaremos algunos ejemplos bueno, de motor de combustión. Disculpe. Aquí podemos observar en la cámara de combustión cómo los gases intentan buscar un medio para huir. Entonces, la única manera que se va a hacer aquí es buscar que esos gases sean expulsados en esta dirección. Entonces, si son expulsados en esta dirección, estaríamos calculando cuál sería el ángulo exacto. Este tipo de motores de combustión líquida antes ya se había desarrollado en los años 1700, 1625 para adelante. Entonces ahí ahora tenemos este tipo de motor donde también tiene una estructura, bueno, ¿qué más? Vamos a observar que este tipo de motores tienen varias partes interesantes. Tanto la boca de la tubería de combustión que hemos iniciado puede analizar mediante los tubos. Es determinadas válvulas que se usan para analizar cada parte estructural del vehículo. Nos le exige. Bueno, hay un tipo de motores en la cual también son similares. La diferencia en la cantidad de los motores siempre la cámara de combustión puede permanecer interior o también se puede colocar una cámara de combustión en la. Cuando se implementa esta cantidad de motores de combustión líquida, se puede implementar en vehículo aeroespacial,
en varios puntos del cuerpo para que vamos viendo que aquí en la parte del diseño estructural los turbobombas que poseen este determinado vehículo. eh, Generalmente todos los vehículos tienen una turbobomba basados en combustión líquida donde pueden alcanzar bien. En, eh, en la parte de la implementación de este tipo de motores de combustión líquida, todos van a tener una inyección matriz general para todos, donde el ingreso del combustible va a ser en común para todos, ¿sí? Y esta inyección de combustible se puede armar compartimentos para múltiples toberas y cámaras. Entonces, si tenemos un tanque, podemos alimentar a una matriz y de esa matriz, antes de esa matriz, podemos alimentar también a otros motores también, ¿no? A otros submotores. Entonces, un vehículo aeroespacial siempre va a tener varios motores compartidos. Entonces, esa matriz, pero siempre va a estar antes del ingreso o estos son, digamos, estos compartimentos se llaman, ¿no? Un compartimento donde se va a distribuir para diferentes motores múltiples. Todos van a estar ahí alimentados. La única variación que va a hacer es que cada motor posee determinados sensores y estructuras, ¿no? Internas. Pueden ser aislados también. Ok, entonces aquí vamos en mayor general los sistemas de reacción de este vehículo. Vamos a ver, aquí podemos observar los tanques, tanto digamos de metano y oxígeno líquido. Vamos a ver. Esta es cantidad de motores que existen, solo se están alimentando de todos esos inyectores que ingresan. Aquí podemos observar el sistema de refrigeración de gas. En el diagrama podemos representar 3 ciclos de motor para motores de cohete de propulsión líquida. Y en este motor de combustión líquida podemos observar esos resortes que al final estos motores tenidos de siglo de generación
Bueno, aquí podemos observar el compartimento del sistema. Generalmente aquí lo que se hace es mm, en la clasificación está de un motor de combustión líquida. Podemos observar conexiones de turbobombas antes del paso. Las turbobombas son las que van bien, pero algunos combustibles pueden ponerse. Aquí podemos observar la inyección para la inyección de combustible propelente. Aquí inyección de combustible. Aquí podemos observar la combustión de un motor líquido usando dos tipos de combustible, oxígeno líquido y o, oxígeno líquido y metano, por ejemplo, donde van a tener que circular y ser bombeados por una turbobomba antes de la unión. Entonces, esto se puede bombear a todo el cuerpo, donde a su vez esto sirve para enfriar, hacer un enfriamiento de la tobera en su conjunto. Luego de ahí se va inyectando y luego una parte que luego ya es usado. Sí, vamos a tener aquí. Esto va a depender de la termodinámica del sistema en estas cámaras de combustión, donde el combustible termina de ser quemado. Aquí a la representación habíamos visto esta estructura, donde el R25 aquí posee una subcámara donde se está pendiente. Ver. De igual manera la segunda ley, y aquí podemos ver, aquí tenemos un motor tipo Raptor con todas las especificaciones, donde las diferentes conexiones, los compartimentos que puede existir para conectar a otros sin perder también la presión. Ahí la bomba, adecuados turbobombas o puertos para alimentación a veces puede ser distinto del cálculo que se hizo, que se hace. Si bien es cierto, los cálculos o los desenvolvimientos y promociones no nos muestran la NASA y otras compañías porque son privadas, entonces lo que hacemos es trabajar con, con este tipo de sistemas y que, por ejemplo, aquí vamos a observar estos turbobombas. Tenemos aquí otro turbobombas. Aquí unos actuadores, TBC actuador. Ayer creo que habíamos simulado también TBC actuadores que nos podrían ayudar para mover los motores y realizar maniobras. Tercera ley, es posible alcanzar el cero absoluto mediante
finito de procesos. No se puede eliminar completamente la energía térmica. Existen restricciones fundamentales. Bueno, ahí ya tenemos los otros diseños que realizamos. Si realizamos esto en las clases anteriores. Ok. Muy bien, eso sería un poco por hoy de las clases, un poco conociendo los motores, la composición de los motores y el diseño y estructuración. Aquí vamos a ir mostrando también algunas prácticas que nosotros realizamos basados en las pruebas estáticas que nosotros tenemos y vamos desarrollando. Generalmente en estos sistemas de estos vehículos, el trabajo es un poco pesado, pero nada imposible. Está el calor fuerte. Bueno, aquí estamos realizando una prueba de encendido estático donde la parte de propulsión, cuando no, siempre terminamos perdiendo cuando no se tiene bien estructurado el vehículo. Vamos a ver por aquí. Esto parece que sí, justo aquí. Por ejemplo, uno de este momento de pruebas. Bueno, había uno de nuestro personal que estamos también ahí trabajando. Hizo el encendido y luego aquí terminó de explotar no explotar, sino no, no salió bien terminó consumiéndose. Esto debería haber estado fijo en ese instante para probar el empuje. Bueno, se eleva y luego termina consumiéndose el combustible.
Esta es otra prueba donde la parte, también donde se hace sale, pero bueno, aquí sucede que el vehículo termina desviándose. Aquí se eleva, el empuje es suficiente para elevar el vehículo, pero vamos a ver que luego termina, que hay unos brazos que no se terminan de desacoplar y el vehículo termina chocando una de las aletas y luego pierde fuerza al ascender. Vamos a ver en qué punto es el que es muy rápido. Por ejemplo, aquí se observa que la parte de propulsión termina saliendo por sus aletas y ahí ya se desvía. Aquí probamos el encendido de este vehículo. Es un poco más pequeño cuando luego es lanzado. Ya se fue hasta ahí al fondo. Con sistema de trayectoria. Esto creo que es de un... Aquí es donde termina cambiando su trayectoria. Pero el propulsor funciona tan bien que y termina rodando el vehículo. Importante que en la parte de propulsión el desarrollo de este tipo de sistemas, es lo cual acá creo que se hace varios pruebas de varios. Esto parece
Aquí terminó. Bueno, este es uno de los cohetes grandes que tuvimos y que terminó explotando. Sí, aquí sí había una inestabilidad en el vehículo. Pero bueno, para el tamaño y el combustible es considerable para poder levantarse, ¿no? Porque el tamaño es elevar ese tamaño, el vehículo empieza a ascender, termina consumiéndose. Sí, esta es una de las pruebas estáticas de otro. Aquí solamente pruebas. Bien, son algunas de las pruebas de motor. Bueno, la última prueba que hicimos, vamos a ver, eso al parecer no la subimos, qué extraño. Vamos a tener que actualizar las últimas pruebas que hicimos. Para, sí subimos las últimas pruebas, pero no lo subimos todavía a la página. No sé, que no lo subimos. Y debemos sabernos. Lo subieron. Aquí está este debe ser. Pero esto fue de un
Bueno, esta es una prueba de, bueno, esto que se nos agujereó el cuerpo del combustible. Se nos hizo un agujero. Bueno, bien, entonces, eso sería algunas pruebas. Vamos a ir actualizando las últimas pruebas que hicimos, de unos últimos lanzamientos también, y así como los otros pruebas y fallos. Siempre en este tipo de vehículos, siempre toma tiempo hacer todo. Siempre en cada vehículo de prueba, pues uno invierte y esa inversión a veces ya termina como un gasto, pero lo importante es que se sigue avanzando, ¿no? ¿Alguna consulta para finalizar? Ahora ingresaron quienes, solo Fernando, de más seguro que se quedaron dormidos. Ok, bien, entonces nos quedamos con ello en esta clase de hoy. Hoy día está un poco pesado y seguiremos avanzando en los próximos días con los otros cursos. Muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente clase.